clase de hoy. Nosotros hoy vamos a hablar sobre la segunda agenda de trabajo del curso, que tiene que ver con los pasos del método de investigación, la metodología de investigación. Habíamos terminado la clase pasada mostrando ese mismo gráfico que estoy mostrando en esta ventana, esa filmina, y decíamos que el método tiene 10 pasos y bueno, ya los habíamos comentado, ¿no? Ahora vamos a comenzar a irlos desglosando uno a uno. Como ven, están encerrados en círculo los dos primeros, porque esos son los que vamos a trabajar hoy, tanto el paso 1 como el paso 2. El paso 1 tiene que ver, como dice ahí, con la idea. El paso 2 tiene que ver con la formulación del problema. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Bien, el investigador básicamente comienza por una observación, es el primer paso. Luego pasa a hacer una pregunta de investigación, luego pasa a estructurar esa pregunta de investigación, define las variables de investigación que va a utilizar en su estudio, define los tipos de variables y por último genera una tabla de definición de variables. Eso también se le llama, al punto 6 de la lista, también se le llama operacionalización de variables. Si acaso lo leen en alguna parte, saben lo que se trata. O sea, la operacionalización de las variables es crear esa tabla de definición de variables indicando cómo van a ser las variables de trabajo. Pero, más allá de lo que acabo de decir, hay que ir desarrollando cada uno de los 6 puntos con detalle. Entonces, eso es lo que voy a ir haciendo. Vamos a empezar con el punto 1, que sería la observación. Bien, la observación es el acto de examinar algún fenómeno o hecho que ocurra tanto espontáneamente, bueno, que se presente espontáneamente en la naturaleza. Es decir, el investigador está siempre en un estado de acecho, por decirlo de alguna manera, de acecho constante, observando el entorno en el cual él se mueve, estudia, desarrolla sus investigaciones, porque generalmente ya trae una línea de investigación. El hongo, él se dio cuenta, la observación que hizo fue que el hongo mató las bacterias y eso le llamó la atención. Entonces, esa fue la observación en ese caso. Y empezó todo un estudio científico de la acción de ese tipo de hongos sobre las bacterias. Y bueno, de ahí surgió años después esa medicina que todavía hoy en día se utiliza. Y la otra, bueno, es una ley que fue también observada por los economistas. Se dieron cuenta que en la medida que existían más proveedores en una sociedad, proveedores de un mismo producto, los precios de los productos tendían a estabilizarse en un punto. O sea, todos tendían a vender al mismo precio o precios similares. Y entonces eso se llama la ley de la oferta y la demanda. Es una ley muy conocida en el mundo de la economía. Y en el área de ustedes que están estudiando, que tiene que ver también con gerencia, esa es una ley bastante importante, ¿no? Que imagino que la estudiarán en su momento en la asignatura que corresponde. Bueno, con eso yo creo, con esos 3 ejemplos yo creo que queda claro el tema. Ustedes, como tienen que hacer una actividad relacionada con estos puntos que estamos viendo, deben irse imaginando ya qué tipo de observación podrían hacer ustedes que pudiera llevarlos a plantearse una pregunta de investigación, ¿no? Igual como esos 3 ejemplos que están ahí,
hay cosas alrededor de uno que le intrigan, que le llaman la atención y que uno podría perfectamente hacerse preguntas sobre ellas, aplicarle el método científico y obtener una respuesta válida para compartir con el resto de la comunidad científica. Así que ya les dejo abierto digamos, les dejo abierto la posibilidad de que comiencen a pensar ya en observaciones que, bueno, a lo mejor ya las han tenido por ahí en la mente o de ahora en adelante las van a ir considerando. ¿Qué ocurre después que el investigador hace una observación cualquiera? Bueno, lo siguiente es hacerse una pregunta de investigación. Ese es el siguiente paso. Esa pregunta de investigación, como dice allí, es una redacción en forma de interrogante, es decir, es una pregunta que pretende clarificar las ideas y darle una orientación y delimitación al proyecto. ¿Okay? Como dice ahí también, es el eje articulador de la investigación. Todo se centra en esa pregunta de investigación. ¿Okay? De ahí en adelante, después que se hace la pregunta de investigación, el investigador se centra en ella y trata de no salirse nunca de la pregunta que se hizo. O sea, evita cualquier tentación de buscarle, como dicen, la vuelta, ¿no? De inventarse otra idea. No, se mantiene firme en su pregunta de investigación. Por eso dice que es el eje articulado. Bien. Ahora, la pregunta de investigación no es cualquier pregunta. O sea, tiene una forma muy particular de escribirse. Y esto es importante porque ustedes van a tener que escribir preguntas de investigación como trabajos durante el curso. Y entonces, en ese sentido, tienen que saber que no pueden colocar cualquier cosa, cualquier pregunta como una pregunta de investigación. La pregunta de investigación tiene una estructura y esa estructura hay que respetarla. La estructura está allí, en ese ejemplo que les estoy dando. Yo voy a leer el ejemplo y después les voy a preguntar a ustedes a ver si lo comprenden. Y posteriormente les voy a explicar la estructura que tiene. Muy bien, el ejemplo dice, ¿en qué medida influencian los factores longitud de recorrido, condiciones de tránsito, tarifarios o masificados y rentabilidad del negocio la denegación del servicio por parte de los conductores de transporte selectivo de pasajeros en el área metropolitana de la ciudad de Panamá? La investigación que está ahí está formulada sobre la observación de un acto social. Que es que los taxistas acostumbran a decir no voy. Y no hay una razón, nadie tiene una explicación de por qué ocurre eso. Entonces, alguien que sea un investigador, por ejemplo, un sociólogo, podría perfectamente plantearse esa interrogante. O sea, basado en la observación de una reacción humana, se puede plantear esa interrogante. Y la interrogante tiene que redactarla exactamente como ustedes la ven allí. Es decir, la tiene que redactar de manera estructurada. O sea, está mal si el investigador la redacta algo como, por ejemplo, ¿por qué no quieren ir los taxistas? Esa pregunta está mal formulada desde el punto de vista del método. Está mal formulada. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene que tener? La estructura es la que ustedes ven ahí, abajo. Tiene que tener variables independientes, tiene que tener variables dependientes, tiene que tener un contexto y tiene que tener una relación entre las variables. ¿Okay? Entonces, las variables independientes es lo que está en verde, que ustedes ven ahí en verde, y representan representa la razón de ser, o sea, el por qué asumido, o sea, lo que asume el investigador, que está generando a la variable dependiente, que está haciendo que la variable dependiente ocurra. Entonces, por ejemplo, alguien que haya escrito esto se está imaginando que lo que el taxista, las razones
por las que el taxista deniega el servicio es porque es muy largo el recorrido, es porque hay unas condiciones de tránsito, por ejemplo, que la calle esté mala, que haya tranque, que todo eso, ¿no? El tarifario zonificado, que es un tarifario que existe en toda la zona metropolitana de la ciudad de Panamá, hay un tarifario ya que lo ha dado la alcaldía, y a lo mejor ellos puede ser que digan, mira, yo no voy porque no se adecua al tarifario que dice la alcaldía. O puede ser por rentabilidad del negocio. Rentabilidad del negocio sería que la persona, por ejemplo, diga, mira, no me es rentable hacer este trayecto tan largo por esa cantidad de dinero que me van a pagar. Eso sería rentabilidad. Entonces, esos factores que serían las razones, serían las causas por las cuales se genera el efecto. ¿Cuál es el efecto? La denegación del servicio. Esas serían las posibles causas para que se deniegue el servicio. Eso lo tiene que poner el investigador. El trabajo del investigador es imaginarse causas. Tiene que imaginarse causas y tiene que escribirlas. Y el efecto viene siendo la variable dependiente. Repito, variable independiente, todas las causas que él considere. Puede ser una sola, pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, no importa. Puede ser de una en adelante. Y la dependiente generalmente es una, que es es la variable que él va a investigar. Él quiere investigar por qué la denegación del servicio. La denegación del servicio es el efecto, es la variable dependiente. Muy bien. ¿Alguien podría agregarle alguna variable independiente a eso? A esa misma pregunta. Algo que ustedes que ustedes consideren